Ahora vamos, como siempre, con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del tiempo. Viajemos primero a un 20 de septiembre de 1979, cuando se estableció el primer gobierno sandinista en Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional acababa de derrotar al dictador Anastasio Somoza Debayle, poniendo fin a una dinastía que había gobernado el país con puño de hierro durante más de 4 décadas. Este momento marcó el clímax de una larga lucha por la libertad y la autodeterminación del pueblo nicaragüense. La dictadura de los Somoza, que comenzó en 1937 con Anastasio Somoza García, fue notoria por su brutalidad, corrupción y su estrecha alianza con los Estados Unidos. Los Somoza acumularon una inmensísima fortuna personal, mientras la mayoría de los nicaragüenses vivían en la pobreza. Se estima que en su apogeo, la familia Somoza controlaba hasta el 60% de toda la economía del país. El régimen de Somoza se mantuvo en el poder gracias al apoyo de Washington, que veía en la dictadura un baluarte contra el comunismo en Centroamérica. Esta relación ejemplifica el intervencionismo estadounidense en América Latina durante la Guerra Fría, donde la superpotencia apoyaba regímenes autoritarios en nombre de la lucha anticomunista sin importar el costo humano para las poblaciones locales. La revolución sandinista fue, en esencia, una lucha patriótica por la verdadera libertad. No esa libertad de mercado que hoy pregonan algunas figuras como Javier Milei en Argentina, sino la libertad de un pueblo para determinar su propio destino, libre de la injerencia y de la opresión interna. Los sandinistas, inspirados por el héroe nacional Augusto César Sandino, lucharon no solo contra la dictadura, sino también contra el imperialismo que la sostenía. El triunfo del Frente Sandinista en 1979 fue recibido con euforia por gran parte de la población nicaragüense y por movimientos progresistas por todo el mundo. Representaba aquello una posibilidad de construir una sociedad más justa e igualitaria, libre de la explotación que había caracterizado la era Somoza. El nuevo gobierno de reconstrucción nacional implementó reformas significativas en educación, salud y redistribución de la tierra. Sin embargo, la revolución pronto se enfrentó a desafíos formidables. La administración Reagan en Estados Unidos, viendo el gobierno sandinista una amenaza comunista, como con todo, comenzó a financiar y armar a los contras, grupos contrarrevolucionarios que buscaban derrocar al nuevo régimen por las armas. Este conflicto, conocido como la Guerra de los Contras, devastó Nicaragua durante gran parte de la década de 1980. Los Contras, cuyo nombre completo venía de contrarrevolucionarios, estaban compuestos principalmente por exmiembros de la Guardia Nacional de Somoza, así como por terratenientes descontentos con las políticas agrarias del gobierno sandinista. Operaban desde bases en Honduras y Costa Rica y países vecinos que se convirtieron en peones en el tablero geopolítico de la Guerra Fría en Centroamérica. La CIA de Estados Unidos jugó un papel crucial en la organización y entrenamiento de los Contras. En 1981, el presidente Reagan autorizó a la agencia a gastar $19 millones en operaciones encubiertas contra Nicaragua. Este apoyo no se limitó solo a enfrentamientos, al entrenamiento y el financiamiento, sino que la CIA también participó directamente en operaciones de sabotaje, como por ejemplo la voladura de los puertos nicaragüenses de 1984. Los Contras llevaron a cabo una campaña de guerra de guerrillas que incluyó ataques a infraestructura civil, escuelas y centros de salud. Estas tácticas fueron condenadas por organizaciones de derechos humanos que documentaron numerosos casos de violaciones, torturas y ejecuciones sumarias de civiles. El conflicto resultó en más de 30.000 muertes y causó un daño económico estimado en $12.000 millones, una suma devastadora para un país tan pequeño y empobrecido como Nicaragua. El apoyo de Estados Unidos a los Contras se volvió altamente controvertido, especialmente después de que el Congreso aprobara la enmienda Boland en 1982 que prohibía el uso de fondos federales para derrocar al gobierno nicaragüense. Esta prohibición llevó a uno de los escándalos más notorios de la administración Reagan, el caso Irán-Contra.
En este esquema complejo, miembros del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos vendieron armas secretamente a Irán, que estaba bajo un embargo de armas, y usaron las ganancias para financiar a los contras, eludiendo así la prohibición del Congreso. Cuando el escándalo finalmente salió a la luz en 1986, sacudió a la administración Reagan y reveló la extensión de las operaciones encubiertas de Estados Unidos en Nicaragua. La guerra de los contras tuvo un impacto profundísimo y muy duradero en Nicaragua. Además de las pérdidas humanas y destrucción económica, el conflicto erosionó muchos de los logros iniciales de la revolución sandinista. Los recursos que podrían haberse destinado a programas sociales y al desarrollo económico del país se desviaron hacia el esfuerzo bélico. El gobierno sandinista implementó el servicio militar obligatorio y aumentó la represión interna, citando la necesidad de defenderse contra la agresión respaldada por Estados Unidos, que no les dejaba ser un país soberano. El conflicto también polarizó, obviamente, a la sociedad nicaragüense, creando divisiones que persisten hasta el día de hoy. Muchas comunidades, especialmente las zonas rurales del norte y el este del país, quedaron traumatizadas por años de violencia y desplazamiento. Finalmente la guerra terminó en 1990 con la derrota electoral de los sandinistas. Violeta Chamorro, líder de una coalición de oposición respaldada por Estados Unidos, ganó la presidencia y, sin embargo, la paz no trajo una resolución completa de los problemas del país. Miles de excombatientes de ambos lados se encontraron desmovilizados y sin perspectivas en una economía devastada por años de conflicto. Hoy, más de 4 décadas después de la revolución, Nicaragua se encuentra en una encrucijada. El líder sandinista Daniel Ortega, quien regresó al poder en 2007, ha sido acusado de establecer una nueva dictadura familiar, irónicamente similar en muchos aspectos a la que los sandinistas derrocaron en su momento. La libertad política por la que lucharon tantos nicaragüenses se ha visto severamente restringida, con la oposición perseguida y silenciada. La trayectoria de Nicaragua desde 1979 nos recuerda la complejidad de los procesos revolucionarios y los desafíos de mantener los ideales originales frente a presiones internas y, sobre todo en este caso ya hemos visto, externas. Y también subraya la importancia de la vigilancia constante para proteger las libertades duramente ganadas. Pero sobre todo evidencia la imposibilidad de aquellos países durante aquella época de hacer absolutamente nada con lo que Estados Unidos no estuviese de acuerdo. Era democracia siempre y cuando se votasen cosas que a Estados Unidos les gustaban. Avancemos ahora 22 años en el tiempo, hasta el 20 de septiembre del 2001. Nos encontramos en el Capitolio de los Estados Unidos, donde el presidente Bush se dirige a una sesión conjunta del Congreso. El mundo aún está conmocionado por los ataques terroristas del 11 de septiembre ocurridos apenas 9 días antes. En este discurso, Bush declara oficialmente la guerra contra el terror, una frase que definirá la política exterior estadounidense y global durante las próximas décadas. Este momento representa un punto de inflexión en la historia moderna. Bush declaró: "Nuestra guerra contra el terror comienza con Al-Qaeda, pero no termina allí. No terminará hasta que cada grupo de alcance global haya sido encontrado, detenido y derrotado". Con estas palabras, el presidente estadounidense efectivamente dio inicio a una guerra sin fronteras claras y sin un final definido. La guerra contra el terror se convirtió rápidamente en una justificación para una serie de acciones que, desde una perspectiva de izquierdas o progresista, han sido ampliamente criticadas como violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional. La invasión de Afganistán en 2001 y la de Irak en 2003 fueron las manifestaciones más visibles de esta política, pero sus ramificaciones fueron mucho más allá. En el frente doméstico, la administración Bush aprovechó un clima de miedo y patriotismo para aprobar la Ley Patriota, la USA Patriot Act, que amplió significativamente los poderes de vigilancia del gobierno sobre sus propios ciudadanos. Esta ley permitió, entre otras cosas, la interceptación de comunicaciones sin orden judicial y la detención indefinida de inmigrantes sospechosos de terrorismo. El establecimiento de la prisión de Guantánamo, donde se mantuvo detenidos sin cargos formales y fuera del alcance del sistema judicial estadounidense, se convirtió en un símbolo de los excesos de la guerra contra el terror. Las revelaciones sobre el uso de la tortura en instalaciones de detención secreta de la CIA en todo el mundo causaron indignación internacional y socavaron la posición moral de Estados Unidos en el escenario global. La retórica de la guerra contra el terror también sirvió además para silenciar las voces críticas y disidentes dentro de los Estados Unidos. Aquellos que cuestionaban las políticas de la administración Bush a menudo eran tildados de antipatriotas o simpatizantes de Al-Qaeda. Este clima de intolerancia hacia el disenso tuvo un efecto escalofriante en el discurso público y el debate democrático. A nivel internacional, la doctrina Bush de "estás con nosotros" o "estás con los terroristas" polarizó a las relaciones globales y justificó intervenciones en países soberanos. Esta política unilateral dañó las alianzas tradicionales de Estados Unidos y generó resentimiento en gran parte del mundo, especialmente en el Oriente Medio. 2 décadas después, las consecuencias de la guerra contra el terror siguen reverberando. La región de Oriente Medio continúa inestable, con conflictos que tienen raíces en las intervenciones posteriores al 11
de septiembre. El ascenso del Estado Islámico en Irak y Siria también se podría tratar directamente con las secuelas de la invasión de Irak en 2003. En los propios Estados Unidos, los poderes de vigilancia expandidos bajo la ley patriota se han convertido en la nueva normalidad, con implicaciones preocupantes para la privacidad y las libertades civiles. Las revelaciones de Edward Snowden en 2013 sobre los programas de vigilancia masiva de la NSA demostraron cuán lejos había llegado el Estado controlador asociado a la seguridad después del 11 de septiembre. Y hasta aquí, amigos y amigas, la cápsula del tiempo de hoy. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso.